Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta va a ser nuestra clase número 5, es una clase de repaso, ¿sí? Ustedes van a poner en sus carpetas tal cual aparece acá, el título, la fecha. Y es una clase que no se va a entregar, ¿sí? No me la van a tener que entregar, enviar a mí, pero sí es súper importante que puedan escuchar todo el videíto, que puedan copiar lo que va apareciendo acá y que si les queda alguna duda puedan ir a Classroom a preguntar y a consultar, ¿sí? La idea de esto es que ustedes puedan entender bien y que los temas queden bien claros, ¿sí? Así que bueno, súper importante que lo hagan a pesar de que no se entregue. Recuerden siempre que la carpeta va a ser lo primero que se pida cuando se vuelva a clase y la tienen que tener completa. Así que bueno, fecha, título y tal como lo indica nuestro título, esto es un repaso de lo último que estuvimos viendo, que fue la reproducción sexual, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto reproducción asexual en plantas y en animales, y ahora vamos a ver un poquito de reproducción sexual en plantas y animales. Recordemos primero que la reproducción sexual, para que ocurra, se necesita que se aporten dos células sexuales o gametas, ¿sí? Una masculina y una femenina, las cuales se van a tener que unir, ¿sí? A esa unión se la denomina fecundación. A partir de la unión de esas dos células se genera un embrión, que es un ser vivo, pero que aún necesita pasar por una etapa de desarrollo, ¿sí? Para convertirse en un individuo nuevo, completo, ¿sí? Y que pueda cumplir con todas las funciones vitales. Bien, vamos a ver entonces cómo llevan a cabo la reproducción sexual las plantas. Las plantas, la mayoría de ellas, tienen un órgano reproductor que es la flor, ¿sí? La flor va a producir las células o gametas tanto femeninas como masculinas, ¿sí? Las células femeninas están en el centro del ovario, de la flor, perdón, en el ovario, y las células masculinas están en el polen de la flor. Como decíamos, para que ocurra la reproducción sexual, estas dos células se tienen que unir. Por lo tanto, el polen va a tener que viajar e ingresar hasta el ovario para poder fecundar los óvulos, ¿sí? El polen muchas veces ingresa al ovario de la misma flor, pero también muchas otras veces el polen viaja mucho más lejos e ingresa a una flor que puede estar a muchísimos metros de distancia. ¿Cómo hace el polen para viajar hasta el ovario de una flor? El proceso se llama polinización, ¿sí? Y es justamente este recorrido que realiza el polen, que puede hacerlo volando a través del viento, puede ser también transportado por medio del agua, o como vemos que ocurre en muchísimos casos, los animales o insectos como los colibríes, las abejas, las avispas, al ir posándose de una flor en otra, van transportando el polen. Así que bueno, son grandes colaboradores de este proceso de reproducción en las plantas. Bien, una vez que el polen logró llegar al ovario, va a ingresar y va a fecundar los óvulos. Y como dijimos, después de la fecundación se forma un embrión, ¿sí? En este caso el embrión de la planta, ¿quién es? Es la semilla o las semillas, ¿sí? Pero si bien tenemos un embrión, todavía no tenemos otro individuo nuevo, no tenemos una planta completa. ¿Qué tiene que pasar con esa semilla para que logremos tener una planta? Esa semilla va a necesitar determinadas condiciones, ¿sí? Una temperatura adecuada y humedad o agua, ¿sí? Cada semilla es distinta y va a necesitar condiciones diferentes. La mayoría de las semillas, por ejemplo, necesitan una temperatura cálida para poder germinar. Pero también hay semillas que necesitan frío, ¿sí? Así que bueno, cada semilla es particular y va a necesitar una determinada temperatura y una determinada cantidad de humedad para ahí sí poder germinar y finalmente dar origen a una nueva
planta. Bien, así que recuerden copiar todo esto y si quedó alguna duda me pueden preguntar. Vamos a ir ahora a la reproducción sexual en animales, ¿sí? Los animales se separan por sexo, ¿sí? Están los machos que producen células o gametas masculinas y las hembras que van a producir células o gametas femeninas. También habrán escuchado hablar de animales hermafroditas, ¿sí? Los animales hermafroditas existen y son aquellos que pueden producir ambas células, ¿sí? En un momento se pueden comportar como machos y producir células masculinas y en otro momento pueden comportarse como hembras y producir células femeninas, todo en un mismo individuo. Por ejemplo, ¿quiénes hacen esto? Los caracoles, ¿sí? Pero bueno, son solamente algunos individuos que pueden ser hermafroditas, en la gran mayoría tenemos separados los sexos, ¿sí? Macho y hembra. Cada uno produce su célula sexual. Bien, para que estas células sexuales se unan y pueda ocurrir la fecundación, en muchas especies se da lo que se denomina cortejo, ¿sí? Muchas veces el macho tiene que realizar alguna acción para atraer a la hembra y que la hembra acceda a aparearse, ¿sí? Bien, una vez que ocurre el apareamiento, se van a unir las células femeninas y masculinas en lo que nosotros denominamos fecundación. Y como dijimos recién, a partir de la fecundación se forma un embrión, ¿sí? Ese embrión tiene que pasar por el proceso de desarrollo, ¿sí? Para convertirse en un ser vivo independiente, ¿sí? Y que pueda cumplir con todas sus funciones vitales. Ahora, tanto la fecundación como el desarrollo, dependiendo del animal, pueden ser internas o externas. Cuando hablamos de fecundación y desarrollo interno, es porque ocurre dentro del cuerpo de la hembra. Y cuando hablamos de fecundación o desarrollo externo, es porque ocurre fuera del cuerpo de la hembra, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo sea la fecundación y el desarrollo del animal, vamos a tener diferentes tipos de reproducción. Están los animales ovíparos, están los ovulíparos, están los vivíparos y están los ovovivíparos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería cada uno de estos casos. En el caso en el que la fecundación es externa, es decir, fuera del cuerpo de la hembra, y el desarrollo también es externo, se da un tipo de reproducción que se llama ovulípara, ¿sí? Son los animales ovulíparos. Por ejemplo, los peces, ¿sí? La fecundación y el desarrollo ocurre en el agua, fuera del cuerpo de la hembra. Por otro lado, tenemos aquellos cuya fecundación es interna, pero luego se desarrollan de manera externa. A estos individuos se los llama ovíparos, ¿sí? La fecundación es interna dentro del cuerpo de la hembra, pero después ese animal pone un huevo afuera de su cuerpo y el desarrollo ocurre ahí, fuera del cuerpo. Es el caso de todas las aves, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos un tercer caso en el que la fecundación es interna y el desarrollo también es interno, ¿sí? Pero el desarrollo en algunos animales se va a dar adentro del útero, como pasa en el caso del ser humano y de todos los mamíferos que tenemos útero, ¿sí? Entonces, el bebé, por ejemplo, se desarrolla a los 9 meses de embarazo dentro del útero. En ese caso, nosotros y todos los animales que tengan útero, ¿sí? Se van a denominar vivíparos, ¿sí? Ahora, también hay otro tipo de reproducción en donde también la fecundación es interna y el desarrollo es interno, pero no tienen útero. Lo que tienen es un oviducto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se forma un huevo y tienen un tubito en donde ese huevo queda depositado durante un determinado tiempo, ¿sí?
Es el caso de algunas serpientes, por ejemplo. No tienen útero, pero el huevito queda dentro de su cuerpo, no como las aves que ponen el huevo en el exterior, ¿sí? Bien, en ese caso, en estos seres que tienen oviducto y que el desarrollo de las crías se produce ahí, se llaman ovovivíparos, ¿sí? Entonces, estos 4 tipos de reproducción se dan en los animales y son todos diferentes tipos de reproducción sexual, ¿sí? Porque recordemos que para que cualquiera de estos tipos de reproducción se dé, necesitamos que haya unión de la célula femenina y masculina, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda me consultan en Classroom y recuerden dejar todo copiadito en la carpeta. Saludos chicos, nos vemos la próxima.